Entrevista. El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en Puebla y en todo el país, anunció su elección interna, un proceso para elegir a consejeros distritales, nacionales y estatales que van a componer las nuevas dirigencias de este partido a nivel nacional y a nivel estatal. Y entre los nombres se ha barajado el de Alonso Aco Cortés, quien es muy reconocido allá en la Sierra Nororiental, especialmente en el municipio de Huitzilán de Cerdán, por distintos movimientos políticos, por distintas asociaciones delictuosas que lamentablemente derivaron en el asesinato de Manuel Hernández Pasión, expresidente municipal de este lugar. Vemos en la pantalla a mi querida amiga Carmen Guevara, ella es vocera del movimiento antorchista allá en Huitzilán de Cerdán. Y mi estimada Carmen, sabemos que allá en Huitzilán de Cerdán, desde el movimiento antorchista, ha habido muchas demandas por una explicación a Morena y una advertencia a este partido por la presunta o por la posible elección de un criminal dentro de sus filas en la dirigencia estatal. Mi estimada Carmen, buenos días. Y de entrada te preguntaría, el movimiento antorchista ya desde hace varios años ha insistido en cómo Alonso Aco está implicado en el asesinato de Manuel Hernández Pasión. Buenos días. Luis Fernando, buenos días. Un saludo a todo el auditorio de Contigo Puebla. Es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Así es, pues ahora con el anuncio que se da acerca de que Alonso Aco es uno de los posibles candidatos a dirigir pues este partido, el partido de Morena en el estado de Puebla, no nos sorprende a quienes estamos aquí en Huitzilán de Cerdán, porque desde hace varios meses, desde hace varios años, pues ha buscado colocarse o tener algunas posiciones dentro de este partido. Sin embargo, hay que recordar que cuando Alonso Aco hace su aparición en la vida pública, por lo menos aquí en el municipio de Huitzilán de Cerdán y de lo que conocemos en el caso de Puebla, cuando hace su aparición en la vida pública, pues él nunca se presentó como morenista, ¿no? En Huitzilán quiso encabezar un movimiento religioso, un movimiento que se creó a partir de la inconformidad de una persona porque se iba a realizar la construcción de una barda perimetral y el entubamiento de la barranca que beneficia y que en esos momentos beneficia a una de las escuelas más grandes del municipio, que tiene alrededor de 600 alumnos, que es la primaria Niños Héroes. Es cuando aparece Alonso Aco en 2015, 2014, 2015 más o menos, y en esa fecha aparece él como un defensor de los derechos de los indígenas. También tenemos que recordar que Alonso Aco, desde luego que no es indígena, no habla náhuatl, pero además de eso, pues él es hijo de los caciques de aquí de Huitzilán de Cerdán, ¿no? Es hijo de quienes mantuvieron a Huitzilán de Cerdán durante muchos años, pues sumidos en una etapa de verdadero terror, de crímenes, de asesinatos, más de 150 asesinatos. Hay entrevistas que yo he hecho a lo largo de 12 años aquí en Huitzilán de Cerdán que hablan hasta de 300 asesinatos, pues de gente inocente de Huitzilán, ¿no? A mano de los pistoleros de los caciques y de la Unión Campesina Independiente. Y bueno, pues Alonso Aco, agarrándose de esa inconformidad de una persona, pues empiezan a realizar una serie pues de manifestaciones en contra del entonces alcalde el licenciado Manuel Hernández Pasión, en compañía de unas 70 personas que en realidad son quienes siempre se les sumaron a estas manifestaciones, y aparece ahí como un defensor de los derechos de los indígenas, ¿no? Primero, para defender un supuesto paso peatonal por una calle que es calle, pero que ellos le llamaron así a una barranca que en tiempos de lluvia crece el agua, se metía a la escuela y por eso la escuela solicitó al licenciado Manuel que se entubara esa barranca y solicitó la barda perimetral pues para mayor protección de los niños. Sin embargo, pues Alonso Aco, pues no le pareció, ¿no? Y se agarró de esa inconformidad para manifestarse en contra de la administración del licenciado Manuel. Más adelante,
con el apoyo del entonces párroco de Huitzilan, José Martín Hernández, el padre José Martín, pues empiezan una vez que no les funciona el supuesto problema con la primaria, pues ahora lo trasladan hacia el aspecto religioso y comienzan a hacer una serie de actividades, entre ellas correr en una kermés a los feligreses que simpatizan con el movimiento antorchista aquí en Huitzilán de Cerdán. Los corren de la iglesia en una kermés, cierran las puertas de la iglesia y denuncian que el licenciado Manuel, entonces presidente, pues fue a hacer alboroto a la kermés, ¿no? Cuando en realidad pues fueron los feligreses quienes estaban pues conviviendo de manera sana, quienes invitaron al licenciado Manuel, como se hacía cada año en ese tipo de tradiciones que se realizan dentro de la iglesia, y pues de ahí se agarraron para pues hacer un problema más grande y decir que era un problema pues con la iglesia católica, ¿no? Del padre Martín, Alonso Aco, pues estuvieron siempre encabezando este grupito de 70 personas. Desde luego que pues no culpamos a los feligreses, ¿no? Que seguían al padre Martín, porque no es culpa de ellos, sino más bien de quienes estuvieron manipulando para que pues se manifestaran en contra de la administración del licenciado Manuel. Pero esta manifestación no tenía argumentos, no tenía elementos, salvo que el licenciado Manuel estaba en contra del padre Martín y que no los dejaba hacer sus actividades religiosas, pues como se debía. Ahí siempre el movimiento antorchista, a través de pues diversos articulistas, a través también del maestro Aquiles Córdoba Morán, que es el dirigente de la organización, pues se denunció que Alonso Aco estaba utilizando este tipo de situaciones con fines políticos. Sin embargo, él siempre lo negó. Él dijo que era una cuestión religiosa, que estaba defendiendo los derechos de los indígenas. Después salió a decir que ahora se manifestaban en contra del poder absoluto que tenía el licenciado Manuel. O sea, conforme fue avanzando los días, pues Alonso Aco iba cambiando el fin de sus protestas, ¿no? El fin de su lucha. Carmen, se nos perdió un poco la comunicación, pero aquí estamos de vuelta. Sí. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Y nos hablabas de estas protestas iniciadas por Alonso Aco, que tal parecería que tenían más un interés por confrontarse o con Manuel Hernández Pasión, el asesinado alcalde de Huitzilán de Cerdán, asesinado el 10 de octubre del 2017. ¿De dónde se traslada este movimiento religioso católico, mi estimada Carmen, a un movimiento político electoral a través de Morena? Supongo yo que apoyado por ese mismo cacicazgo que la familia Aco Cortés ha mantenido allá en Huitzilán desde los años 70 del siglo pasado. Sí, así es, Luis. Yo les comentaba que es hasta que viene el presidente de la República aquí a Huitzilán, entonces era candidato a la presidencia de la República, cuando se descara Alonso Aco y todos sus seguidores, ¿no? Pero esto pues ocurre también en un clima de linchamiento mediático, de ataques contra el licenciado Manuel Hernández Pasión, pues quien siempre estuvo defendiendo y quien siempre pues estuvo atendiendo además, ¿no? A los inconformes. Él incluso se reunió en varias ocasiones con Alonso Aco, se reunió con el padre Martín, se reunió con los inconformes de la primaria, atendió incluso las visitas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque hasta ahí llegó el asunto, y en todo momento el licenciado Manuel demostró que la inconformidad que existía pues era una inconformidad inventada por Alonso Aco y por el padre Martín, y al final de cuentas él siempre llegó pues a un acuerdo, ¿no? Con la población, con Alonso Aco y con el padre Martín, ¿no? Porque, insisto, siempre estuvieron cambiando los motivos de su inconformidad. Cuando ocurrió lo de la escuela, el licenciado Manuel platicó con el comité, con los padres de familia, llegaron a un acuerdo porque pedían un espacio para que pudiera transitar la gente, se hizo así, se hizo la obra, se hizo el entubamiento, que además es una inversión pues muy importante, es una inversión de más de 10 millones de pesos el entubamiento de la barranca, y que ahora le da seguridad a la escuela y a los niños que
asisten a esta primaria. Se realizó la barda perimetral, que era una obra que también le da seguridad pues a los estudiantes de esta escuela. La cuestión religiosa también quedó superada. Por ejemplo, ahora pues no hay ningún problema con la iglesia una vez que sale también el ahora ex párroco de Huitzilan, el padre Martín, pues ahora no hay ningún tipo de situación, ¿no? De problemática con los feligreses católicos. O sea, el licenciado Manuel siempre atendió a la población. Sin embargo, pues Alonso Aco y el padre Martín siempre estuvieron realizando esta campañita de manifestaciones, de buscar, de manipular a la gente, pues para que se inconformara con el licenciado Manuel. Y esta situación también de campaña mediática y de linchamiento, pues llevó a que en el 2016, el 12 de enero de 2016, Alonso Aco lanzara una amenaza de muerte contra los antorchistas de Huitzilan de Cerdán, ¿no? Una vez que la organización emite un comunicado a través del vocero estatal, Aquiles Montaño Brito, pues donde se denuncian todas estas cosas que estaba haciendo Alonso Aco y además pues un clima que buscaba inestabilidad en la paz que ha logrado el pueblo de Huitzilan de Cerdán, pues después de 38 años, ¿no? O desde hace 38 años, perdón, después de estar en una etapa de terror, lo decía hace un rato, de violencia, pues el pueblo de Huitzilan logró uno de los sueños pues, más anhelados, que es tener paz y tranquilidad en este municipio. Y una vez que empieza pues Alonso Aco con estas movilizaciones a ponerse al frente de este supuesto grupo de inconformes, pues empieza a haber un clima pues de algunos asaltos, de algunas situaciones que buscaban desestabilizar la tranquilidad de los huitziltecos. Se hace la denuncia para alertar al gobierno del estado para solicitar mayor seguridad y precisamente contestando a ese comunicado, Alonso Aco, el 12 de enero de 2016, lanza una amenaza de muerte contra los antorchistas, ¿no? Y la finaliza diciendo así: por último les decimos, con todo respeto que se merecen, cuídense mucho, no vaya a ser que alguien de ustedes aparezca por ahí muerto o malherido para inculpar a otros. Eso es lo que dice Alonso Aco en una nota que publica el periódico La Jornada de Oriente, que pues ha sido un medio que siempre ha publicado los escritos, las entrevistas, la postura de Alonso Aco. Y una vez que se publica esto, a los 3 meses asesinan a un compañero antorchista aquí en Huitzilan de Cerdán, y al año y medio es asesinado el licenciado Manuel Hernández Pasión. Desde luego que después de esta amenaza que lanza Alonso Aco, pues vienen otra serie de publicaciones y de acciones, pues de insistir con esta campaña de linchamiento mediático en contra pues del licenciado Manuel Hernández Pasión. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.